Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con potenciación con los números enteros. La potenciación en los números enteros es una operación matemática que representa la multiplicación repetida de un mismo número entero llamado base por sí mismo, un número determinado a veces conocido como exponente. En pocas palabras, realmente la potenciación es una multiplicación abreviada que elevamos a tantas veces multipliquemos un número. Quiere decir de esta forma que la potenciación en los números enteros es una operación que nos permite calcular un número elevado a una potencia, donde la potencia es un número entero positivo o negativo. Si lo observamos de otra manera, aquí podemos encontrar que un número entero puede ser representado por una letra, en este caso la letra A, que me va a representar cualquier número, y lo multiplico una cierta cantidad de veces. ¿Cuántas veces? Pues n veces. Esa cantidad de veces a la que lo multiplico es lo que yo llamo mi potenciación. A la n, donde n es las veces por la que multipliqué el mismo número, tantas veces sea la n. En pocas palabras yo podría explicar esto que la A hace las veces de la base, es como la forma como se conoce, el nombre de esta A se conoce como el nombre de la base, la n viene siendo mi exponente y la K viene siendo mi potencia o lo que también conocemos como mi resultado. Esa es la forma como yo puedo hallar la potenciación en un número entero. Veamos acá algunos ejemplos para entender mejor esta situación. Entonces, tenemos acá 3 por 3 por 3 por 3, 4 veces. O sea, multiplico 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. O sea que esto me daría 3 a la 4 equivalente a 81, que es el valor de multiplicar 3, 4 veces. Podemos encontrar otro número multiplicado una cierta cantidad de veces, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 igual a 2 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 a la 6. Y 2 a la 6 es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64. O sea, 64, que es el resultado de multiplicar 2, 6 veces. Ese sería mi resultado final. Y también podríamos encontrar 5 por 5 por 5. Eso me daría 5 a la 3, que es equivalente a decir 5 por 5, 25, por 5, 125. Observemos aquí algo. Estamos hablando de números enteros y en este momento estamos hablando de cantidades positivas. Cuando nosotros elevamos números enteros con cantidades positivas a una cifra par o a una cifra impar, sus resultados siempre van a ser positivos. Recordémoslo nuevamente. Si nosotros elevamos números enteros positivos, todos elevados a una cifra par o a una cifra impar, su resultado es positivo. Veamos acá un caso diferente. Cuando las cantidades son negativas, entonces tenemos que tener en cuenta otras condiciones. Si yo multiplico menos 3 por menos 3 por menos 3 y por menos 3 y por menos 3, entonces tengo multiplicado a menos 3 5 veces. Entonces yo digo menos 3 elevado a la 5. Aquí tengo que tener en cuenta lo siguiente. Si yo multiplicara signos, menos por menos más por menos menos por menos más y más por menos menos. Cuando los signos son negativos, y en este caso que el exponente es negativo, yo puedo decir que su resultado final va a ser negativo. Y va a ser la multiplicación de 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, por 3, 243 negativo. Ese sería mi resultado final, ¿cierto? Que es la multiplicación de 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81 y por 3, 243, 5 veces. ¿Qué sucede si tenemos aquí otras cantidades negativas? Menos 2 por menos 2 por menos 2. Entonces acá podríamos decir que esto es menos 2 elevado a la 3. Al igual que en el anterior caso. Eso sería igual a menos 2 por 2, 4. Y 4 por menos 2, menos 8. Menos 8 sería mi resultado final. Observemos aquí con respecto al anterior. Aquí estamos elevando cantidades negativas elevados a cifras impares. Cuando una cantidad es negativa y se eleva a una cifra impar, su resultado final es negativo, que es lo que acabamos de observar. ¿Qué hubiese pasado si hubiera sido una cantidad negativa elevada a una cifra par? Que su resultado final iba a ser positivo. Importante tenerlo en cuenta. Si cogemos una cantidad negativa y la elevamos a una cifra par, su resultado es positivo.
pero siendo cantidades negativas elevadas a cifras impares, su resultado final es negativo, tal y como lo acabamos de ver aquí en la pantalla. Veamos aquí algunos casos especiales que debo tener en cuenta. Si yo tengo este número menos 7 entre paréntesis elevado a la 2, puedo decir que es totalmente diferente a decir menos 7 elevado a la 2 o elevado al cuadrado, que también se lee así. ¿Por qué? Porque aquí cuando yo elevo menos 7 elevado al cuadrado, esto es menos 7 por menos 7, que es igual a 49. Y es totalmente diferente a decir menos 7 elevado al cuadrado, porque este menos hace parte del ejercicio. Entonces lo que aquí elevo es el 7 nomás, el 7 lo estaría elevando al cuadrado, el menos por separado me quedaría menos 49, y son totalmente diferentes. Importante tenerlo en cuenta. Una cosa es que esté dentro del paréntesis y otra cosa es que esté solo, porque los resultados por el signo me varían. Debemos que tener también en cuenta lo siguiente. Dijimos que a a la n es la forma como yo represento la potenciación en los números enteros. Entonces yo puedo decir lo siguiente: si a es mayor que 0 o a es menor que 0, pues debo tener en cuenta lo siguiente: si n es par, no me importa si el signo con que n sea par, siendo a mayor que 0 o a menor que 0, que era lo que venía explicando anteriormente, siempre el resultado va a ser positivo. Puedo decir que siempre este resultado va a ser positivo. Cuando esté elevado a un número par, no importa si el número es positivo o es negativo, siempre su resultado final va a ser positivo. De igual manera también podría decir lo siguiente: si yo cojo y elevo un número a una cifra par siendo este número impar, no importa, siempre va a ser positivo, siempre va a ser positivo. Pero si el número es menor que 0, si a es menor que 0 y está elevado a un número impar, entonces siempre su resultado va a ser negativo. Debo tenerlo en cuenta. ¿Listo? Eso fue lo que anteriormente les acabé de comentar. También recordemos lo siguiente, que es importante tenerlo en cuenta: que todo número elevado a la 0 siempre va a ser igual a 1. ¿A diferencia de qué? De que a sea 0. Si a no puede ser 0, pero cualquier número que esté elevado a la 0 siempre va a ser igual a 1. Debo tenerlo en cuenta, ¿listo? Menos el 0, ¿no? 0 elevado a la 0 es indefinido, tiene otra o indeterminado, ¿listo? También podemos decir que a elevado a la 1 siempre va a ser igual a a. O sea, cualquier número elevado a la 1 siempre va a ser el mismo número. Y como lo acabé de decir, pues 0 elevado a la 0 pues es un número indefinido o indeterminado. Se representa con el signo como si fuera infinito. Entonces veamos aquí otros ejemplos. Tengo menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2, o sea, menos 2 a la 5. Como es negativo y es impar, su resultado final va a ser negativo. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32, menos 32. Ese es su resultado final. Ahora, si tenemos un número, por ejemplo el 7, multiplicado por 7 y por 7, esto es igual a 7 a la 3. Pero como el número es impar, pero el número es positivo, su resultado final también va a ser positivo. Es importante tenerlo en cuenta. O sea, esto va a ser igual a 243, que era lo que veníamos diciendo. Entonces, recordemos, si el número es negativo y está elevado o multiplicado a un exponente impar, su resultado va a ser negativo. Pero si el número es positivo y está elevado a un exponente impar, su resultado va a ser positivo. Veamos otros ejemplos. Insisto, porque esto es un error que normalmente cometen los estudiantes. Entonces acá tengo un número multiplicado por un exponente par positivo, pues entonces me va a dar 4 por 4, 16, por 4, 64, y por 4, el resultado de 64 por 4 es 256. Que quiere decir que esto es 4 a la 4, y 4 a la 4 es 256 positivo. ¿Por qué? Porque todos los números son positivos. ¿Qué sucede si los números fueran negativos? Pues si son negativos y están elevados a un exponente par, como en el caso de acá, que está elevado al cuadrado, siempre su resultado final va a ser positivo, independientemente de su multiplicación. 8 por 8 es 64, menos por menos más 64, o sea que menos 8 al cuadrado va a ser igual a 64. ¿Listo? Recordémoslo nuevamente. Si los números están elevados a una cifra par, siempre van a ser positivos. Siendo positivos, pues positivos. Y si son negativos, también van a ser positivos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, veamos por acá algunos otros ejemplos que podemos encontrar en la potenciación con los números enteros.
Cuando elevamos un número entero a una exponente negativo, por lo general me da una fracción. Entonces esto es igual a 1 sobre a la n. En este caso me daría como una fracción, aunque son números que podríamos llamar enteros elevados a exponentes negativos. Entonces si encuentro, por ejemplo, el número 4 elevado a la menos 3, eso va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre 4 elevado a la 3. ¿Listo? El número es un número entero elevado a un exponente negativo. 1 sobre 4 a la 3 va a ser igual a un 64avo. Aunque estos números hacen parte de los fraccionarios, que también se conoce con el nombre de los racionales, que más adelante veremos. Sin embargo, esa sería la forma como yo lo resuelvo, siendo enteros. Si elevo un número, puede ser positivo o negativo, elevado a un exponente negativo, siempre va a ser igual a 1 sobre el exponente positivo, ¿cierto? En este caso menos 2 elevado a la 4. Observe que este es negativo y este es par, o sea que su resultado final va a ser positivo. Va a ser 1, un 16avo, que es la multiplicación de 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, siendo par, entonces me queda positivo. Ahora, si tenemos un número negativo elevado a la menos 5, este negativo elevado a la menos 5, eso va a ser igual a ¿qué? A menos 1 sobre 3 elevado, menos 3 elevado a la 5, ¿cierto? Simplemente me cambia el exponente. Y yo sé que siendo impar, su resultado final va a ser negativo, que vendría a ser a menos 1 elevado a la menos 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, por 3, 243, o sea, a la menos 243. Y si está elevado a la menos 243, este menos por menos me va a dar más, quiere decir que su resultado final va a ser igual a 1 sobre 243. Aunque estos resultados, como lo dije actualmente, hacen parte del conjunto de los números racionales, es importante entender que estamos elevando números enteros a exponentes negativos. Esta sería la forma como se resuelven. Bueno, espero haberme hecho entender. Aquí les dejo algunos ejercicios por si decides realizarlos y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.